Dios los bendiga, mis hermanos, y nos guíe con su Espíritu Santo a todos, porque todos necesitamos de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Sigamos adelante en el Señor, no dudemos nada, todo lo que hemos hablado es cierto, es vivido y es de Dios. Como siempre les he instado por medio del Espíritu Santo que prediquen la palabra, que vivan la palabra y que vivan a Cristo, pues Él es su palabra, mis hermanos. Sabemos que estamos en los tiempos finales, siempre debemos tenerlo pendiente, no solo recordarlo como un recuerdo, sino manteniéndolo pendiente en nuestro corazón. No como que nos olvidemos de las cosas y luego las recordemos, sino como que las tengamos siempre en nuestro corazón. Así como la palabra de Dios, así como la palabra, así como a Cristo. Hay que mantenerlo en nuestro corazón, no recordarlo, porque cuando tú recuerdas es cuando tú olvidas y luego recuerdas, sino que debemos mantener a Cristo en nuestro corazón, mantenerlo, tal cual como dice, el que permaneciere. Es lo mismo, mi hermano, cuando permanece algo, es que no se sale de un lugar, permanece allí. Pero en el momento en que tú te sales de eso, ya no permaneciste allí. Es lo mismo, el que permaneciera hasta el fin será salvo. Es lo mismo, mi hermano, debemos quedarnos en Cristo. Sus palabras tienen que quedarse en nosotros. Nosotros permanecer en su palabra, no a medias, no olvidarlo, no recordarlo como algo que no tengamos, sino que tenemos que mantenernos siempre. Porque nuestro Señor viene, mi hermano, y el que pille fuera de sus cosas, fuera de lo que Él dejó ordenado, será un siervo infiel y prudente, mi hermano. Porque Él nos recibe como sus hijos y nos da mandamientos, nos da órdenes. Pero si nosotros nos cansamos de esperarlo, si nosotros miramos atrás y volvemos a nuestro viejo hombre, estamos incumpliendo sus mandamientos. Y somos siervos infieles y imprudentes, y somos hipócritas. ¿Por qué? Porque desobedecemos a nuestro Señor cuando Él creemos que no nos mira. Entonces ahí tenemos el entendimiento claro de esa parábola, que tendrá su parte con los hipócritas, porque nosotros no permanecimos en sus mandamientos, o sea, no permanecimos en las órdenes que Él nos dejó, sino que tomando de la orden, cuando Él se alejó o se fue, pues hicimos lo que quisimos. Y empezamos a beber con los borrachos y a maltratar a nuestros consiervos. ¿Qué quiere decir eso? Vivir en pecado, mi hermano. Maltratar a los consiervos quiere decir a todos los que son tu hermano, a todos los que te han de servir. Tú los has vivido en pecado, adulterio, fornicaciones, y los has dañado, los has golpeado en el espíritu. O sea, a lo que el Señor quiere edificar para salvación, no, hijo. No se meta ahí. A lo que nuestro Señor quiere edificar para salvación, mi hermano, nosotros lo hacemos para perdición, en pecado. Instándolo a pecado, adulterio, fornicaciones, mentira, permitiéndolas y justificándolas, predicando al diablo, mi hermano, porque el que predica hacer el pecado, el que predica permitir el pecado, el adulterio, la mentira y hace esas mismas cosas, predica al enemigo, porque nosotros predicamos la santidad, predicamos a Cristo, predicamos la verdad, predicamos lo correcto. En eso tenemos que fiarnos siempre. También recordar que todas las señales antes de la venida de nuestro Señor están cumplidas y que se siguen cumpliendo, mis hermanos, todas las cosas que están escritas y que el hombre ya no lo puede ocultar, porque está pasando y nuestros ojos los están viendo. Bueno, mis amados, quería compartirles palabra escrita, versículo en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, regocijo, mi hermano, tiene que ver cuando tú estás como un niño confiado en los brazos de un padre. Te regocijas ahí, el regocijo de su padre. Entonces, regocijaos en el Señor siempre. Y lo repite, dice, y otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué tiene que ver eso, mi hermano?
con todas las cosas que hemos hablado aquí, hemos hablado de confiar en Dios, de creer de verdad, de ser hijos de fe. A pesar de todos los problemas, mi hermano, todos los instrumentos que tiene el diablo, a sus perros cuando los manda espiritualmente a los manda a morderte. Pese a todas esas cosas, mi hermano, nosotros confiemos en Dios, regocijémonos en Él. Frente a todos los problemas, regocijémonos en Él. Esa es la paz que nos dejó Cristo. Dice, yo les doy mi paz, pero no como el mundo la da. Porque el mundo te da dinero, te da riqueza, que se evanecen y que cuando te mueres nada te va a quedar. Pero la paz de Dios permanece para siempre. Y en la fe en Él, confiar en Él para siempre. Se lo digo, mi hermano, por las dificultades que pasan ustedes y que también uno mismo pasa, mi hermano. No crean que todo siempre es fácil en esta vida. El Señor dijo y su palabra nunca va a pasar por alto, mi hermano. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Saben lo que es aflicción, cierto? De afligir tu corazón. En el mundo tendréis aflicción, porque aquí tenemos un enemigo que quiere afligirnos. Y él tiene sus perros, como dice la Biblia, o como el Señor me lo mostró en sueño, cuando esos perros me querían morder. Y uno se acercó tanto que no aguanté y tuve que hacerle con el pie como para que se alejara. Pero le pedí perdón a mi Señor en el instante. Le dije, perdón, Señor, porque tenía que confiar. Y ahí fue cuando mi Señor dio la orden de arriba que ya no molestaran más esos perros. Le dio la orden no a ellos, sino se la dio a su Señor, al enemigo, al mismo enemigo, porque Él es siervo de Dios. Y ese enemigo dañó mucho a esos perros para que entendieran que ya no podían. O sea, ni siquiera el Señor dañó a esos perros, para que vean que limpio y santo es el Señor. Sino que fue el propio dueño de los perros que dañó a los perros, por órdenes del Señor. O sea, por órdenes que Él le dijo que sacara a sus perros. Para que vean qué malo es el enemigo, aún ni lo que le pertenece lo cuida. Entonces, aquí hablamos de regocijarnos en el Señor siempre. Sentirnos protegidos en Él, en sus brazos. Confiar en Él. Porque el enemigo siempre, y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Pero tranquilos. O sea, lo mismo, regocijarnos en Él. Tranquilo, tranquilidad, confianza. Porque yo he vencido el mundo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, eso es regocijarnos en el Señor, confiar en Él para seguir adelante. Solo Dios sabe por qué es esta palabra que les hablo, mis hermanos. Pero sé que todos mis hermanos verdaderos alrededor del mundo entero están pasando tribulación. No solo tribulación física, de persecuciones y de muchas cosas, pues el enemigo ha enviado sus huestes a dar ataques con todo ahora. Porque saben quiénes son los hijos reales, saben quiénes son los verdaderos hijos de Dios del reino. Y quiere destruirlos, mis hermanos, con todos porque el tiempo se acaba. Esa es la verdad, el tiempo se acaba. Y Él quiere traer toda la aflicción que sea posible o lo que Él logre sea permitido de arriba a alcanzarnos a nosotros. Entonces, mi hermano, yo sé que todos mis hermanos, los que predican la verdad, los que se esfuerzan en el reino de los cielos, no como solo por avaricia, por hacerse rico y piensan que la prosperidad de Dios, del Evangelio, es que llegue mucha ofrenda y mucha riqueza en el mundo, sino mis verdaderos hermanos, pues yo sé que todos ellos tienen aflicción, persecución, no de parte solo de los hombres, sino del enemigo, mis hermanos. Por eso, no se extrañen por qué se levantan tantos en contra de ustedes, que los apuntan, que hablan mal, que dicen que no son de Dios, que son del enemigo. No se preocupen, mis hermanos, Dios está con nosotros y Él nos justificará. Y todas esas cosas que ellos hablan, para Dios son blasfemia. Porque si nosotros realmente somos sus hijos de Él, y ellos dicen que nosotros no somos de Dios, y que el Espíritu que está en nosotros no es de Dios, quiere decir que no reconocen a Dios, y que son ciegos, y que están blasfemando. Porque el Espíritu Santo que nosotros tenemos es Dios, porque Dios habita en sus hijos. Entonces ellos están blasfemando, están diciendo que Dios no es Dios.
Están diciendo que nosotros no somos de Dios. Porque de los que son de Dios, mis hermanos, Dios mora en ellos. Y por lo mismo somos salvos, mis hermanos. Por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es de Dios, no de nosotros mismos. Pero eso nos hace sus hijos. Y Él es el que habla por medio de nosotros. Entonces no se preocupen, mi hermano. No se preocupen. No agarren rencor. No dejen que eso les afecte la palabra de Dios. No seamos vencidos de lo malo, sino con el bien venzamos el mal. Entonces no nos preocupemos, no nos aflijamos por lo que hablen de nosotros. Nuestro Señor nos justificará y nuestro Señor pagará. Nuestro Señor pagará. Porque ellos no hacen nada menos que blasfemar, mis hermanos. Nada menos que blasfemar. Y el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, no es llegar y hablar así como así de un hermano. No es llegar y atacar así como así de un hermano. Si tú hablas en contra de alguno, tiene que ser netamente inspirado por el Espíritu Santo, no por emoción humana. Porque si lo haces por emoción humana, vas a lo mejor a equivocarte y realmente el que estás hablando de él es un siervo de Dios y va a caer en blasfemia. Y no es contra un hombre. No es contra un hombre. Vas a blasfemar contra el espíritu que tiene aquel. Porque si es un hijo de Dios, si él dice que es un hijo de Dios, y tú dices que no es un hijo de Dios, y lo que él dice no es de Dios, tú blasfemas contra el espíritu que está en él, contra la gracia y el entendimiento que está en él. Y eso sí es Dios, eso sí es de Dios. Entonces eso es blasfemia. Entonces no llegar y hablar así como así de otros hermanos, mis amados. Si yo he llegado a hablar así de otros hermanos es porque ha sido confirmado por el Espíritu Santo. Y aún así hoy en día ya no lo hago. Porque solos ellos mismos dan testimonio que no hacen la palabra. Crash Luna, Maldonado, esa mujer que hace de brujería también, ni me acuerdo su nombre, pero que le pide a Mamón y pide pura ofrenda de dinero. Y así muchos falsos, mi hermano. Pero yo no tengo temor de hablar esas cosas, ni de ellos, que son falsos. Porque Dios mismo y el Espíritu Santo lo atestiguan en mí, que no les temas, porque son falsos. Pero hay de los que hablen contra los verdaderos hijos de Dios, mi hermano. Y la palabra lo dice. Dice, si el profeta hablare y no pasare, no temáis a tal profeta. Pero si el profeta hablare y pasare, temed. Porque los profetas y los que traían la palabra de Dios y estaba el Espíritu Santo de Dios en ellos, mis hermanos, no es por nada, hasta los reyes, ciudades enteras les temían. Les tenían miedo. Y hoy en día, Satanás se levanta contra los hijos de Dios, mandando a sus perros como si nada. Pero no saben el castigo que merecen aquellos perros por lo que están haciendo. Porque se levantan contra los hijos de Dios. Mis hermanos, ciudades y reyes temían a los profetas. ¿Y ustedes creen que Dios va a dejar sin castigo a los que se levanten contra sus hijos, que Él conoce que son sus hijos, no que digamos nosotros que somos sus hijos solo por decirlo? Que Él conoce que son sus hijos y que dan obra de sus hijos, que no tienen interés por las cosas del mundo ni por la riqueza, y que no andan haciéndose ricos vendiendo el evangelio, sino que hablan la verdad como está escrita y te predican las cosas como están escritas, y para santidad y para salvación y para el reino de los cielos. Entonces, mi hermano, arrepiéntete si has caído en esas cosas. Si tú no sabes ni siquiera si eres de Dios o no y te llaman ministro, te llaman grandes cosas. Y arrepentirse no quiere decir que te vuelvas mi siervo o que me tengas que ofrendar algo a mí. Arrepiéntete para con Dios y búscale sinceramente. Y pide perdón por las blasfemias que has hecho en contra de mí o de mis hermanos. Y las cosas que has hecho en contra de mí y de mis hermanos. Porque mí y mis hermanos de Cristo somos y de Dios somos. Y el Espíritu que está en nosotros es de Dios. Es de Dios. Con sabiduría de Dios. Y las palabras que tú blasfemas son de Dios. Lo que nosotros hablamos es de Dios. Y no es cualquier cosa de Dios. Porque Cristo en su carne dijo, el que blasfemare contra el Hijo del Hombre o contra mí. Porque pueden hacer algo en contra de mí, mi cuerpo. Y Cristo cuando estuvo en cuerpo dijo, el que blasfemare en contra de mí, o aún
hablare de mi Padre que está en el cielo, tiene perdón. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y lo que ustedes hacen es blasfemia contra el Espíritu Santo, no contra el hombre. Porque ustedes niegan la palabra que sale de ahí. Y la palabra es el Espíritu Santo. Y ustedes están renegando el Espíritu Santo que hace hijo, nos hace hijos de Dios. Están diciendo que Él miente y no somos hijos. Aunque las obras de Dios sean manifiestas en sus hijos. Y la palabra de Dios sea manifiesta en sus hijos. Entonces no es un juego, mis hermanos. Satanás tiene a sus perros. Y no es ofensa, es bíblico. Los perros y los cerdos, los sucios. Porque aquí no es el que se haga el más limpio por fuera. Puede hacerse el más limpio por fuera, pero está más contaminado de corazón. Porque es más altivo, porque se cree más que los demás cuando está limpio. Pero aun cuando él mismo cae en suciedad exterior, se calla mejor. Porque no tiene cómo acusar a los demás. Pero cuando ellos pueden estar limpios por fuera, menosprecian a los demás. Eso es un corazón necio que no actúa en sabiduría, en el espíritu. Entonces, mi hermano, seamos sabios. No andemos como necios. Y arrepentámonos y sigamos el camino de la verdad, el camino de Dios. Y como estábamos leyendo aquí, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijaos. Entonces nosotros, mi hermano, todo lo que venga, todo lo que pase, todo lo que quieran hacer o decir en contra, dejémoslo a Dios. Nosotros regocijémonos en el Señor siempre, alegrémonos en Él, porque eso es verdadero. Eso viene de la verdad y eso es parte de nuestra paz, que en Él podemos estar gozosos, confiados. Nuestro Señor es nuestro ayudador, poderoso gigante. Dice, yo soy poderoso gigante en vosotros. Espérenme, mi hermano, voy a ver qué está haciendo mi hijo. Bueno, mis amados, como hablábamos, regocijarnos en el Señor siempre. En Él podemos estar tranquilos, en Él podemos sentirnos como niños, protegidos. Eso no quiere decir que Él no nos vaya a probar, mis hermanos. Eso no nos quiere decir que nos vaya a reprender como un padre. Porque eso es para bien de nuestra alma y nuestra salvación. Y nadie más que Él sabe verdaderamente lo que nos conviene. Nadie. No seamos reprochones. No seamos necios, mi hermano. Una cosa es regocijarse en el Señor. ¿Y qué es lo que es regocijarse siempre en el Señor? Aun cuando hay prueba, aun cuando hay problema, mi hermano. Para aumentar nuestra fe. Para aumentar nuestra habilidad. Porque a lo mejor somos dejados. A lo mejor menospreciamos a nuestro hermano. A lo mejor nos sentimos más valiosos que todo. El Señor tiene que trabajar todas esas cosas. Él tiene que reprendernos. Él tiene que ponernos a prueba nuestros corazones. Y si pasamos la prueba, pasamos la enseñanza y adquirimos nuevos dones. Paciencia, amor, paz, gozo, sabiduría, mis hermanos. Entonces, en todo eso tenemos que hacer esto que está aquí escrito. Regocijarnos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. O sea, sigámonos regocijando en Él siempre. Que aunque esté ahí el problema, esté en las cosas malas. Esté el mal para nuestra carne y nuestros ojos. Pero espiritualmente ahí hay un bien, que es de Dios. Y en eso nos regocijamos. En eso confiamos. En eso nos tiramos en sus brazos como niños y seguimos confiando a pesar de las dificultades. A pesar de los ayunos que Él nos ha mandado. O sea, cuando nosotros estamos en la palabra y nos falta para el cuerpo, hambre, ayuno y desnudez, eso pasaron los apóstoles, mi hermano, pero por causa de la palabra, no por interpretación de espíritu engañoso y doctrinas de demonios, cosas que tú pienses que por eso tienes que andar desnudo y cosas así. Aquí hay que movernos en Dios, mi hermano, y el espíritu que actúa en nosotros en Dios, porque aquí no sacamos nada de leer toda la Biblia y memorizarnos toda la Biblia. Si viene cualquier espíritu en nuestro corazón e interpreta las cosas como Él quiere. Y por lo general lo va a interpretar para pecado, para destrucción y para confusión. Porque aquí tenemos que tener al Espíritu Santo. No es llegar y andar y salir a predicar, mi hermano, y hacer cosas. Aquí tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos confirma, el que nos mueve y el que nos permite hacer las cosas y el que no nos permite hacer las cosas. Y eso está escrito. Porque en una parte dice, y el Espíritu Santo no les permitió predicar en tal lugar a los apóstoles. El Espíritu Santo.
Entonces eso es que seamos guiados por el Espíritu Santo, mi hermano. No es un jueguito de emociones, no es un jueguito de pensamiento, no es un jueguito humano. No es un jueguito de yo creer que tengo a Dios, yo creer que he sentido al Espíritu Santo, si mis obras demuestran todo lo contrario. Y he caído en malas interpretaciones de la palabra, haciendo cosas que no son ni convienen. Entonces, no. Aquí no es lo que yo crea, porque algunos pueden creer, no, yo sentí como un rayo que atravesó mi corazón, yo sentí la presencia de Dios, pero aún está engañado. A lo mejor nunca ha sentido la presencia de Dios y nunca ha sentido lo verdadero de Dios, porque por lo general son personas que vuelven atrás. Son personas que muy fácil retroceden y vuelven a dudar del Evangelio. Pero el que ha recibido un toque de Dios, es difícil, mi hermano. Es muy difícil volver atrás. Y si lo haces, es un dolor muy grande. No es un juego. Porque hay espíritus engañosos también, mi hermano, que te hacen creer que has sentido al Espíritu Santo. Y ustedes los pueden ver por el internet. Personas retambaleándose como gusano en el suelo, ladrando como perro. ¿Cómo van a decir que eso es el Espíritu Santo, mi hermano? Si ladran como perro, como animales, son espíritus de animales. Se ve claro, que aúllan como animales, gimen como animales. ¿Cómo van a decir que es el Espíritu Santo, mi hermano? Si el Espíritu Santo procede de Dios, procede de un Dios santo, procede de un Dios en imagen y semejanza a lo que somos nosotros. O sea, nosotros somos a su imagen y semejanza. Él es el verdadero, el principio de nuestra imagen y semejanza. Y nosotros somos cuerdos como humanos, y con el Espíritu Santo de Dios somos sabios, somos cuerdos. Tenemos un hablar entendido. ¿Y cuándo hemos aullado como animales en nuestro razonamiento humano? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos hecho semejanza animal o bestia? Esos son espíritus de demonio, y eso le entró al rey Nabucodonosor cuando el Señor se lo profetizó por medio de Daniel. Dice que le terminó de profetizar Daniel y cayó en él un espíritu de bestia. Y dice que andaba por el campo y mordía el pasto y las cosas. O sea, se salió de él el espíritu de hombre y se metió espíritu de bestia. Entonces, ¿cómo van a poder mentirse a sí mismos pensando que han recibido al Espíritu Santo cuando hacen esas cosas? O a cualquier espíritu creer que es el Espíritu Santo y que lo recibiste un día y al otro día ya no lo tiene. O que lo recibiste un día y al otro día vuelve a las cosas del pecado como nada, desobedeciendo la palabra de Dios como nada, pasando los mandamientos de nuestro Señor como nada. Es muy difícil, mi hermano. No se dejen engañar por cualquier espíritu. Busquen a Dios de sincero corazón y al Espíritu Santo de sincero corazón. Y busquen al Señor y reciban el bautismo en orden. Porque ustedes saben que no pueden recibir al Espíritu Santo. Es imposible si no han recibido el bautismo de Juan. No que se sumerjan solo en agua. Si lo hacen es mejor. Sino que reciban el bautismo de la palabra clara, arrepentimiento. O sea, primero tienen que arrepentirse de verdad, de todas las tonteras que han hecho, de todo el mal, de todo el daño, de reconocer que son pecadores. El bautismo de arrepentimiento de Juan, que es arrepentimiento. Eso abre tu corazón espiritualmente, la puerta de tu corazón, para dejar entrar a Jesucristo que está ahí golpeando. Y ahí viene Él con el Espíritu Santo, entran en ti y hacen el bautismo que te salva, el definitivo, el que es de Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo que te enseña, te revela la Escritura, que te hace entender las Escrituras como tienen que ser entendidas. Porque Él, en nosotros, el bautismo, que sabemos que significa limpiar o lavar y sumergir. Entonces, Él en nosotros sabe lo que Él escribió y por qué lo escribió, qué significa. O sea, Él escribió esto y Él sabe qué significa lo que escribió. Entonces Él en nosotros va a entender bien todas las cosas, pues mi hermano. Si Él nos las va a revelar, Él nos las va a decir lo que Él hizo en ese tiempo, lo que Él quiso dar a entender por el profeta. Y no la interpretación humana y propia de cada quien. Hijo, compórtate, te estoy viendo. Samuel, te estoy viendo. No saque las cosas de ahí. Entonces, mi hermano, eso es
confiar en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Pese a todos los problemas, todas las cosas, toda la reprensión que el Señor traiga sobre nuestras vidas, no nos preocupemos, regocijémonos en el Señor, confiemos en nuestro Señor. Dios es poderoso, Dios es grande. Y como ustedes pueden ver, Él gobierna hasta sobre nuestro propio enemigo, el que nos quiere destruir. Él les da la orden, Él les dice detente, Él les dice saca a tus perros. Y Él tiene que obedecer. Entonces no tenemos nada que temer, mis hermanos, nada que temer en Dios. Y si tememos algo es que aún nos falta fe, y aún nos faltan pruebas, y aún nos falta algo de aflicción para aprender. Pero si no, mis hermanos, pues no hace falta trabajar eso en nuestra alma. Como les digo, siempre el Señor está trabajando como alfarero, moldea el barro, así nos está trabajando Él a nosotros. ¿Para qué? Por pruebas, por medio de dificultades, por medio de muchas cosas, tengamos un corazón dispuesto a dar todo por el reino de los cielos, todo por Dios, todo por las almas. Y amar a Dios primeramente sobre todas las cosas. Recién veía ahí un video que me hizo entender muchas cosas de pastores que son estudiados, pero el Señor también les pone cierta gracia, mis hermanos, cuando en realidad ellos tienen fe. O sea, cuando en realidad tienen fe, aunque hayan estudiado y hayan hecho muchas cosas, la sabiduría de ellos no viene por el estudio, sino que viene por el de Dios. Y ahí hablaba de muchas cosas, como, no sé, cómo buscar una mujer y cosas así que a mí nunca me han interesado en el Señor. Pero a veces uno piensa y dice, todo lo que está en la Biblia es bueno. Porque si tú descuidas algo que a lo mejor dices es muy de la carne y nunca te va a interesar, cometes muchos errores, mi hermano. Ahí decía incluso, decía de respecto a una mujer que te idolatre a ti, que es un problema grande. Y que luego que ya se mueva de esa fe, porque no tiene fundamento a Dios, y puede idolatrar a otro, y ya te va a dejar tirado, y cosas así. Entonces me hizo entender cosas pues que yo no entendía. Se dan cuenta que cada hijo tiene su gracia, tiene palabra para exhortar al pueblo. Cada hijo, cada miembro del cuerpo sirve para algo. Pues yo lo vi a él y nunca esperé que me iba a decir una palabra tan clara que yo no entendía. Que son cosas de que a uno a veces no se enfoca en ellas, porque uno se enfoca en el reino de Dios, en su justicia. Y las cosas esas son sabiduría de hombres. Es como Cristo le dijo a los fariseos. Y Él enseñó harta sabiduría, pero les dijo, les he dicho cosas terrenales y no creéis. Cuánto menos si os dijere las celestiales. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que Él había dicho hasta ahí eran cosas terrenales, en sabiduría, pero para la tierra. Pero cuánto menos creerían si les dijera cosas celestiales, si no querían comprender lo que es fácil comprender acá abajo. Cuánto menos le creerían si les dijera a Él cosas del cielo, cosas más incomprensibles aún. Entonces, mis amados, Dios los bendiga. En el Espíritu Santo les insto, predica la palabra, busca al Señor, esfuérzate y sé valiente. Porque estamos en una batalla contra las tinieblas, mis hermanos. Estamos en una batalla y tenemos que cuidarnos en el Señor. ¿Qué soldado, mis hermanos, que va a la batalla no se entrena primero? No se prepara, no se arma de escudo, de espada para ir a la batalla. Entonces, mi hermano, esforcémonos, sigamos adelante, prediquemos. Tiremos arriba este reino que ya le queda poco tiempo para que sigamos trabajando. O sea, demos el último esfuerzo con todo. ¿Ya? Lo último para demostrarle a nuestro Señor que le creemos. Usemos el aceite de reserva para encender nuestra vasija, como lo hacían las vírgenes prudentes. ¿Ya, mis hermanos? Entonces, esforcémonos en el reino de Dios. Sigamos adelante, sigamos predicando, llevemos la palabra. No le dejen el trabajo solo a uno de los hermanos, sino todos somos ministradores del reino de los cielos. Y todos tenemos que llevar la palabra de la verdad, la palabra de salvación, y que por medio de Jesús somos salvos. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ya lo entendemos más claro. Todo aquel que creyere, obra de creer, hacer, y fuere bautizado, limpiado, lavado,
sumergido en el Espíritu Santo, será salvo. O sea, no aquí que fuere bautizado con la mano o que sea sumergido en un agua física, sino que el que sea limpiado. Pues si te limpias un poco, si te sumergen en agua, pero no limpia tu corazón. Cuando tú eres limpiado para Dios y sumergido en el Espíritu Santo de Dios, eres limpiado de adentro y eres otra persona. Y eso ya lo hemos hablado. Eso te insta claramente ya a una nueva criatura, ya no amas el pecado, ya no vives en pecado. Si tú eres un cristiano que aún te atrae el pecado, que aún eres llevado al pecado y a las cosas, a las músicas del mundo, los placeres del mundo, no te engañes, no dejes que Satanás te venza. No le creas que tú estás bien. No le creas que eres cristiano. No le creas. Vénselo. Crea estas palabras. Créele a Cristo. Vénselo. Porque la primera cosa para vencerlo es que veas la verdad. Veas a Cristo. Veas la luz. Y la verdad es que no lo eres aún. No lo eres aún. Y ahora que lo sabes, puedes buscarlo en serio. Puedes buscarlo en serio y encontrarlo. En el nombre de Jesús eres libre. Amén. Con estas palabras eres libre. Porque no hay cristiano que pueda vivir en pecado. Porque Cristo mora en él. Cristo, el Espíritu Santo. ¿Cómo va a vivir en pecado, mi hermano? Si un templo santo para Dios. ¿Cómo va a vivir en pecado? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Baal o Baleal. No hay comunión. O sea, no se pueden juntar. Entonces entiéndanlo claro, mis hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Y por medio de Cristo somos salvos. Y sigamos predicando la palabra. Sigamos predicando la verdad. Sigamos adelante y no nos rindamos, mi hermano. No importa lo que venga, no importa lo que hablen, no importa lo que el enemigo quiera traer. Dios está con nosotros. Dios, nuestro Padre. El que da testimonio dentro de nosotros mismos. Que somos sus hijos. ¿Ya, mis hermanos? Sigamos adelante. Y en el nombre de Jesús derramo unción y Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, mis hermanos. Los que aman y los que han creído en Cristo de verdad, de sincero corazón. Y los que tienen al Espíritu Santo de Dios. Y sobre todo el pueblo de Dios. Espíritu Santo y fuego, palabra, fortaleza y unción. En el nombre de Jesús es hecho. Y todas las cosas que quieren entrar a dañar en el nombre de Jesús son encadenadas, atadas y echadas en el abismo, en el centro del tormento, donde ya hay otros, con tormento en aumento eterno. En el nombre de Jesús es hecho. Y somos libres, mis hermanos. En el nombre de Jesús somos libres. Libres. Amén. Y sigamos adelante en nuestra libertad. No usemos nuestra libertad como para el pecado, como está escrito y dice allí. Sino que usemos nuestra libertad para buenas obras, para obras en el Señor, para obras de fe, para obras de salvación, para obras del reino de los cielos. Somos libres de hacer lo que queramos. Pero más libres somos en Dios haciendo obras de bien. Porque esa libertad permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Los amo, mis hermanos. Sigamos adelante en el Señor. Prediquemos la palabra y llenemos todo de la palabra verdadera de Dios. Todo. No dejemos que los falsos, los de la prosperidad, falsos apóstoles, falsos cristos, falsas cosas, malas interpretaciones de demonios, de espíritus de engaño, nos dejen vencer, que nos apoquen, que nos venzan, que ellos llenen todo con sus mentiras, mientras nosotros estamos enmudecidos, mi hermano. No estamos enmudecidos. Tenemos boca, tenemos palabra, tenemos a Dios con nosotros. Entonces trabajemos los dones que Dios nos ha dado. Trabajémoslo para hacer frutos y ganancia para vida eterna. Porque aquí no soy yo solo el que tengo que ganar, sino tú que escuchas y tú que a lo mejor no has predicado nunca, también tienes que aumentar lo que Dios te ha dado, trabajar lo que a Dios te ha dado. Tienes que trabajar. Por algo estamos vivos, mis hermanos, por algo tenemos voz, por algo tenemos lo que tenemos. Y somos de Él.
Y si nuestro cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser le pertenece a Él, y a Él le importa salvar alma, le importa traer la verdad del Evangelio hasta el día de hoy, y aún todo el tiempo que reste hasta este fin que viene pronto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si somos de nuestro Señor, hagamos lo que nuestro Señor quiere hacer. Dispongamos nuestros miembros y todo nuestro ser para lo que nuestro Señor es su obra, su propósito, lo que Él vino a hacer aquí. Si nosotros somos sus siervos, para servirle a Él estamos. Y somos sus siervos para hacer su voluntad y su mandamiento. Y para predicar su palabra, porque es parte de lo que Él nos dejó, el santo mandamiento que os fue dado. Como dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el reino de los cielos, que después de haberlo conocido se hubieran vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiese sido. Entonces nosotros, mi hermano, lo tenemos claro. Si queremos amarle, hacemos su voluntad, amamos a nuestro hermano, amamos a Dios primeramente, y de predicar este evangelio a toda criatura, y todo el que creyere será salvo. Y de predicar este evangelio por el mundo entero, y todo el que fuere bautizado será salvo, sea limpiado, bautizado, limpiado, limpio, lavar, sumergir en su Espíritu Santo. O sea, no es que diga de boca yo creo y que se sumerja en agüita nomás, mi hermano. Aquí el que es de Dios, lo que es de Dios, los que adoran a Dios y los que son hijos de Dios son de espíritu, porque Dios es espíritu. Y el espíritu es verdad, espíritu y verdad, porque tales adoradores quiere Dios que le adoren, en espíritu y en verdad, no de palabras solamente, no de boca solamente, como dice, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No seamos así, mis hermanos. Entonces, creerle a Dios no es tan fácil como tú lo entiendes humanamente en la Biblia, que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces vienen 1000 y dicen yo creo, levantan las manos y ya son salvos. No, mis hermanos, le pertenecen a Dios y Él va a pagar a cada quien conforme a sus obras, pero no son salvos aún. No son salvos así como así, porque el bautismo real, creerle a Dios realmente, es recibir un bautismo espiritual del Espíritu Santo. Y eso primeramente conlleva el bautismo tal cual como vino a la tierra, primero Juan, bautismo de arrepentimiento, o sea que tú te arrepientas espiritualmente real en tu corazón, y luego ese corazón queda listo, predispuesto, abierta la puerta para que venga el Espíritu Santo de Cristo y los bautice con Espíritu Santo y poder. Y ese bautismo es el definitivo, el que ya nos salva. Y ahí somos siervos y ahí hemos creído. Y ahí hemos sido los que han creído el Evangelio y han sido bautizados. Porque eso es el bautismo, limpiar. Y ese bautismo es el que nos limpia. El que nos da un nuevo corazón, el que nos hace aborrecer el pecado, no ir tras el pecado. Y se los puedo asegurar, mis hermanos, se los puedo asegurar. Porque esa es mi vida y sé que es la vida de los hermanos que realmente, mis hermanos que han creído. Que no nos importa el pecado, que no nos importa el mal. Y que al contrario nos gozamos en el bien y en predicar la palabra, que es algo diferente, es un espíritu diferente en nosotros. Y si ustedes no tienen esas cosas, busquen esas cosas, mi hermano, búsquenlas. Porque nadie va a poder ver el reino de Dios si no naciere del agua y del espíritu. Eso quiere decir un bautismo, mi hermano. O si no os hacéis como niños, no podréis ver el reino de los cielos. Y un niño, ¿qué tiene un niño, mis hermanos? Que no conoce el pecado. No es atraído por el pecado. No es atraído por el pecado. No tiene conciencia de pecado. No se halla culpable por comer algo o por hacer algo. No que lo hagamos y no nos sintamos culpables sabiendo que es malo, sino que él no tiene esa conciencia. Y no sabe lo malo, no lo va a ir a hacer porque no lo sabe, mi hermano, es un niño. Entonces, mi hermano, seamos claros, hoy es regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Entonces, ¿qué significa también? Regocijémonos en su palabra, porque Él es su palabra. Él es esta palabra. Y si nosotros tenemos su Espíritu Santo, esta Escritura es su palabra viva en nosotros porque la entendemos. Como Él quiere que la entendamos, no como los hombres quieren dar a entender. Entonces nos podemos regocijar en el Señor siempre. Nos podemos regocijar en su palabra siempre. Nos podemos regocijar en Cristo siempre. Nos podemos regocijar en el reino de los cielos siempre. O sea, en nuestro regocijo, mi hermano, podemos tener miles de problemas, pero venimos a comer pan aquí,
a leer la Escritura, a entenderla con Dios, a orarle a Dios, y se va todo eso porque Él es nuestro regocijo. Y nos vuelve a repetir, y otra vez os digo, regocijaos. ¿Ah? No importa el problema, no importa lo que haya. Dios es poderoso y Él nos trae su paz verdadera, creyendo en Él. Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga. Regocijaos en el Señor siempre. Predica la palabra, esfuérzate. No creo que te digas cristiano, mi hermano, y te ande haciendo millonario aquí en el mundo, mientras estás descuidando la ganancia eterna, donde la polilla no corroe, ni el orín corrompe, ni nada se destruye. ¿A dónde están las ganancias eternas? No creo que estés más enfocado diciendo que crea la palabra, cuando la palabra dice todo lo contrario. Primero hace riqueza eterna. Enfócate en el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces no creo que tú también digas ser cristiano y andas haciendo riqueza acá en la tierra y estás descuidando totalmente lo del reino de los cielos. Porque para hacer riqueza en el reino de los cielos, mis hermanos, tienes que empezar a predicar la palabra, a hablar la palabra y hacer la palabra. Conlleva muchas cosas, mi hermano. Aquí no hay llegar y decir, no, yo me enfoco en puro predicar. Mi hermano, hay órdenes de Cristo para cada cual y cada forma de vida. Si tú eres soltero o soltera, predica, mi hermano. Predica. Por eso el Señor dice, más quisiera yo que no se casasen, dice, en el Señor, porque sabe que conviene eso. Porque tú eres libre de predicar. Pero si tú ya te has sometido, la mujer está sometida por la ley al marido, a la ley del marido. Entonces ya no es lo mismo. Y el hombre también tiene que hacer cosas para agradar a su mujer. Y es un complemento. Pero que un complemento que, mira, hay una cosa que dice, que la mujer se someta a su marido. Es que estamos hablando de muchas cosas, mi hermano. Pero dice, la mujer se someta a su marido. Y que no se puede negar el uno al otro. ¿Cierto? Que el cuerpo del marido pertenece a ella y el de la mujer a él. Y dice que no se puede negar el uno al otro. Entonces, si se están negando en cumplir a Dios. Y dice, ya hijo, déjelo ahí. Y luego dice, a no ser por mutuo consentimiento, o sea, si no están los dos de acuerdo y tú lo haces y el otro cede porque es de Cristo, pues aún hay culpa porque no fue mutuo. No fue mutuo. Pero aquí hay una cosa, dice, esto no lo digo por vía... Me están llamando, mi hermano, pero voy a cortar porque yo primero no me interesa cosas que no aprovechen. Esto no lo digo por vía de mandamiento, o sea, como un mandamiento de Dios, como lo más importante cuando te llama de la oración, el ayuno, predicar la palabra. Esos son mandamientos porque son cosas importantes para el reino de los cielos. Ahora me llaman, pero corto, no me importa. Aunque sea que me van a dar millones, mi hermano, no me interesa. No lo digo por vía de mandamiento, porque los mandamientos son cosas para salvación, son cosas que a ti te hacen para el reino de Dios. Pero dice, esto no lo digo por vía de mandamiento, sino de concesión. O no me acuerdo la palabra, pero es concesión. ¿Qué quiere decir eso? Que el matrimonio ya es algo que Él nos dice lo que debemos hacer. Nos dice cómo debemos hacer para obedecer a Dios, lo que se hace en el matrimonio. Pero ya son cosas de la tierra. Como dijo Jesucristo, le he dicho cosas terrenales y no creéis, cuanto menos si dijere las celestiales. Ya son cosas de la tierra. Y una concesión aún en la tierra, es un derecho. Es un derecho que a ti te dan para tú explotar algo, algún lugar que tú has encontrado alguna riqueza o algo, y tú vas y pides una concesión. Es un derecho que tú tienes permitido ya hacer eso. Entonces también es algo de no pasar por alto, porque quiere decir que el Señor te dio esos derechos al hombre y a la mujer cuando ya es un matrimonio. Entonces ya no hay la misma libertad que cuando eres soltero, porque ahí tienen ambos derechos, no se puede negar el uno al otro. Y tiene que ser por mutuo consentimiento. Entonces tú al ya pasar esas cosas estás pasando también parte de la voluntad de Dios. Porque el Señor quiere reflejar en el matrimonio
lo mismo que refleja Él con su iglesia. Y Él nunca va a querer que su iglesia se le niegue, o que Él se niegue a su iglesia. Mi hermano, Él no se niega a su iglesia. Puede estar pasando cualquier cosa, pero tú invocas su nombre, necesitas su ayuda y Él viene. Los que fallamos somos nosotros, porque Él, cuando llama a su iglesia para cumplir su palabra, muchas veces el pueblo de Dios no responde. Y por eso está escrito también, dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces en el matrimonio es igual. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada cuando Él hace en lo poco, porque el matrimonio es algo de acá abajo, pero quiere reflejar su relación de Él con la iglesia, y que su mujer no respete a su marido, o que se niegue, o su marido se niega a su mujer? Él al tiro dice, ahí no está mi espíritu. En uno de los dos ya está alejándose, pero ya comenzó a atacar el enemigo. Entonces, mi hermano, hay mucho entendimiento en estas cosas. Pues lo digo, ¿por qué? Porque le insto a predicar la palabra. Y la mujer, si es casada y se lo expones a tu esposo y él es cristiano y te dice que prediques, que prediques. Pero tienes que pedir autorización. Y si tu esposo es del mundo, pues dile que debo obedecer al Señor, debo someterme en el Señor, pero también quiero predicar la palabra. Mis hermanos y hermanas, siempre de buena forma tú puedes derrotar el mal. Si tú vas a ser vencido de lo malo como diciendo, no, es que yo quiero hacer esto, yo quiero... No, mis hermanos, busca siempre la buena forma, palabras suaves. Las palabras fuertes, las palabras hirientes, endurecen el corazón. Endurecen el corazón. O sea, si yo le hablo hirientemente a alguien, estoy cerrando el corazón. Pero la palabra suave ablanda el corazón. Y los sentidos, los oídos, y escuchan. Y eso es en Proverbios, está escrito. Yo no me acuerdo en la parte, ni siquiera sabía que era Proverbios, pero mi Señor me lo dice para que ustedes sepan que hay un respaldo bíblico en lo que uno habla. Entonces, mis amados, sigamos adelante, Dios los bendiga, Cristo viene y regocijémonos en el Señor siempre. Y no miren esto, el que es de Dios se va a gozar en las cosas de Dios. Pero el que no es de Dios va a mirar como un tema aburrido, como algo que no sirve. Mis hermanos, para el que es de Dios, toda la palabra de Dios es buena, útil para enseñar, para redarguir y guiar a toda verdad. Porque no por pasar al alto este pequeño fragmento de palabra, regocijarte en el Señor siempre, no por pasar en alto esto y no querer hacerlo, no creas que no vas a afectar toda tu relación con Dios. Porque sí vas a afectar todo. Porque si no te regocijas en el Señor siempre, vas a andar dudando, vas a andar débil en la palabra, vas a temer predicar, vas a temerle en la palabra porque no te regocijas en Él. Porque Él es su palabra, Él es el Evangelio, Él es el reino de los cielos. Entonces regocijarse en el Señor siempre es muchas cosas. Regocijarnos en su palabra, en la oración, en el Espíritu Santo, en el reino de los cielos. Regocijarnos en Cristo, es regocijarnos en Dios mismo. Los amo, Dios los bendiga, sigamos adelante, prediquemos la palabra, hagamos ganancia para vida eterna, hagamos riqueza para vida eterna y no nos dejemos engañar por el enemigo. En muchos sentidos, mi hermano, como en creerle que estamos bien cuando estamos cometiendo pecado y también en creerle que Él nos puede dañar si somos sus hijos. O en creer que somos cristianos cuando estamos en pecado. No nos dejemos engañar, mi hermano. O en creer que pueda el Señor actuar y habernos olvidado. Cuando estamos en un problema, el Señor nos puede haber olvidado. Y a lo mejor estamos expuestos a que el enemigo haga lo que Él quiera. Si vivimos en pecado, estamos expuestos. Pero si no estamos en pecado y estamos pasando una dificultad, mis hermanos, no estamos expuestos. Estamos siendo trabajados. Y también ahí nos podemos regocijar en el Señor y confiar en Él. Porque estamos viviendo, haciendo y viviendo como Dios quiere. Los amo, mis hermanos. Sigamos adelante, sigamos en Cristo Jesús. Abran canales, prediquen la palabra. No dejemos que el mal, que el diablo
traiga su falso evangelio, su prosperidad y tanta mentira, y nosotros callados, mi hermano, si podemos hablar y predicar. Y gracias a Dios en este tiempo nos ha hecho libres para eso. Los amo, abrazos fraternales en el Señor a todos mis hermanos. Sigamos adelante, Cristo viene, las cosas se están viendo manifiestas alrededor del mundo entero. No podemos negar que la palabra de Cristo es real y se ha cumplido y se está cumpliendo ya. Los amo, mis hermanos, Cristo viene. Abrazos en el Señor. Y a Dios nuestro Padre sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén.